Tal vez llegaste aquí con el corazón cansado, con la mente llena de dudas, o con los sueños temblando por dentro, como si estuvieran a punto de desmoronarse. Pero escúchame bien. Hay algo que jamás debes olvidar. Lo que tú crees, lo que decides confiarle a Dios, lo que declaras con fe, tiene un poder que va más allá de lo humano. Tiene poder verdadero, poder del cielo. Cuando caminas convencido de que, con Dios a tu lado, vas a lograr eso que Él mismo sembró en tu corazón. No existe fuerza en la tierra que pueda detenerte. Dios no pone sueños grandes en almas pequeñas. Si Él te lo dio, también te ha equipado para cumplirlo. Lo que pasa es que a veces se nos olvida. Y si hoy te sientes sin fuerzas, sin dirección, sin esperanza, o incluso con la fe temblando, entonces quédate. Este mensaje es para ti. Hoy quiero recordarte, con la palabra en mano y el corazón encendido, que tener fe no es una ilusión bonita, es una decisión poderosa, y esa decisión puede cambiarlo absolutamente todo. Muchas personas me han escrito con el alma rota, diciendo que no tienen una iglesia cerca, que no pueden asistir por trabajo, enfermedad, distancia o por las 1000 situaciones que la vida nos lanza. Y es justo por eso que este canal existe, para que tú tengas un rincón donde hacer una pausa, respirar profundo y encontrarte con Dios desde donde estés. Aquí no hay muros ni horarios, solo hay una cosa que importa, que vengas con fe y abras tu corazón, nada más. Así que si este video toca tu alma, si esta palabra despierta algo dormido dentro de ti, si esta oración te hace sentir que Dios sigue ahí, por favor, ayúdame compartiéndola. Dale like, comenta y compártela con alguien. Porque quizá tú hoy tengas esta oportunidad, pero hay otros que no. Y tú puedes ser el instrumento que Dios use para llevar este mensaje justo a tiempo. Si lo haces, estarás siendo una gran bendición en manos del Señor. Y ya que este video trata sobre creer, sobre confiar que sí lo vas a lograr, quiero invitarte a escribir en los comentarios una declaración sencilla pero poderosa. Yo lo lograré. Solo eso. 4 palabras que llevan fuego si las escribes con fe. Escríbelas como quien le está hablando directamente a Dios, sin miedo, sin vergüenza, con todo el corazón. Ahora sí, prepara tu alma. Porque lo que viene no es un mensaje más. Es una palabra viva que puede cambiar por completo la forma en que estás caminando. Quédate hasta el final, porque tal vez ese último segundo sea el instante exacto donde todo comience a cambiar. Primera parte. La fe no es solo un deseo, es una decisión diaria. A veces pensamos que la fe es una chispa que aparece sola, algo que sentimos solo cuando las cosas van bien. Pero la fe verdadera, la que mueve montañas, la que abre caminos donde todo parece cerrado, no nace del deseo, nace de una decisión firme. Y esa decisión, hermano, hermana, se toma todos los días, especialmente en los días oscuros, en los silencios largos, en medio de las tormentas. La fe verdadera no es la que sentimos cuando todo está bien, es la que elegimos tener cuando todo parece ir mal. Fe es levantarte un lunes con el alma arrastrando, sin respuestas, y aún así decir, yo confío. Es mirar un diagnóstico, una deuda, una pérdida, un conflicto, y aún con lágrimas en los ojos decir, yo sigo creyendo, porque cuando decides creerle a Dios por encima de todo lo que ves, estás poniendo tu vida en manos del único que no falla. Mira lo que dice Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes qué significa eso? Que la fe no es ver para creer, sino creer para ver. Fe es confiar aunque todo parezca en contra. Es tener la certeza de que Dios ya está obrando, aunque tus ojos aún no lo puedan ver. Y sí, lo sé, cuesta. Porque como humanos queremos ver resultados antes de arriesgar el corazón. Queremos el camino claro, la respuesta ya lista, el milagro hecho. Y entonces sí, creemos.
Pero así no funciona con Dios. Dios primero te pide un paso, un salto, una palabra, un acto de fe. Y cuando tú obedeces, aunque no entiendas todo, aunque tiemble el suelo, entonces Él comienza a moverse de formas que ni imaginas. Un ejemplo poderoso está en la Biblia. Cuando Pedro caminó sobre el agua, Jesús no calmó la tormenta primero. No le prometió que nada malo pasaría. Solo le dijo, ven. Y Pedro, sin ver garantías, se bajó de la barca y caminó. Su fe lo sostuvo, hasta que la duda lo hizo hundirse. Y eso, justamente eso, es lo que muchas veces nos pasa a ti y a mí. Mientras creemos, caminamos. Mientras confiamos, avanzamos. Pero cuando la duda se mete, cuando el miedo nos susurra al oído, comenzamos a hundirnos. La buena noticia es que incluso ahí, en medio del agua, en medio del caos, Jesús extiende su mano y nos levanta. Así es esta vida de fe. Quizá hoy tú también estás dudando. Sientes que tus pies se están hundiendo, que las fuerzas se te van. Pero si decides hoy volver a mirar a Jesús, aunque todo lo que ves parezca gritar lo contrario, si hoy das ese paso valiente de creer, aunque no sientas nada, aunque todo esté oscuro, entonces estás activando una fe poderosa, una fe que puede transformarlo todo. La fe no niega la realidad, pero tampoco se rinde ante ella. La fe ve el dolor, reconoce la escasez, la enfermedad, el conflicto, pero afirma con fuerza que Dios es más grande que todo eso. Por eso la fe no es un simple sentimiento, porque los sentimientos cambian, pero una fe anclada en Dios permanece firme, firme como roca. Y no te lo digo desde una teoría. Todos, en algún momento, hemos estado en esa barca, llenos de miedo, sin saber si lanzarnos o quedarnos paralizados. Pero cuando decides lanzarte, cuando eliges caminar hacia lo que Dios te prometió, algo empieza a cambiar. No siempre de inmediato, no siempre visible, pero te aseguro que algo se empieza a mover en el cielo cuando tú te mueves en la tierra. Hay promesas de Dios que están esperando que tú las actives con fe. Hay sueños que Él puso en tu corazón, pero que siguen estancados porque no te has atrevido a dar el paso. Hoy es el día. Este es el momento. No esperes tenerlo todo claro o resuelto para creer, porque entonces no sería fe. La fe se manifiesta en la oscuridad, en el desierto, en medio de la incertidumbre. Así que no digas más que no tienes fe. Si estás escuchando esto, si estás buscando una palabra, si algo dentro de ti aún se resiste a rendirse, eso ya es fe. Y créeme, Dios puede hacer maravillas con esa fe. Segunda parte, tu fe necesita acción, no excusas. Aquí viene una verdad que duele, pero que libera. Una fe que se queda solo en palabras no transforma nada. Dios no responde a discursos bonitos. Dios responde a pasos sinceros, reales, aunque sean torpes, aunque estén llenos de miedo. Puedes repetir 1000 veces, yo creo, pero si tus acciones contradicen lo que tu boca dice, entonces no estás caminando en fe. Estás repitiendo frases vacías. Y no te lo digo para juzgarte, te lo digo para despertarte. A veces creemos que tener fe es solo orar y esperar. Pero la fe verdadera también se levanta, actúa, avanza, construye, incluso con lágrimas en los ojos y el alma agotada. La fe real no se rinde, aunque el cuerpo diga, ya no puedo más, aunque el ánimo esté por los suelos. La fe se aferra. La fe camina, la fe no se detiene. Santiago 2:17 lo dice con claridad. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta. ¿Y qué significa eso? Que si tú crees, tienes que actuar. Que si estás convencido de que Dios va a abrir esa puerta, entonces empieza a tocarla. Que si sabes que vas a lograr lo que te propusiste, empieza a prepararte como si ya estuvieras ahí. Dios no bendice la pasividad disfrazada de espiritualidad. No es fe decir, Dios lo hará, mientras tú te quedas con los brazos cruzados. Eso no es fe, eso es comodidad. Pero si tú dices, Dios lo hará, y mientras lo dices, sigues avanzando, aprendiendo,
buscando. Aunque tengas miedo, entonces eso sí es fe real. Y Dios honra ese tipo de fe. Es como una madre que, aun con su hijo enfermo, lo levanta cada día, lo cuida, lo alimenta y jamás deja de creer. ¿Por qué? Porque esa fe la mueve a actuar. Porque su oración no se queda en palabras, se convierte en acción. Así deberíamos ser nosotros con nuestros sueños, nuestras oraciones, nuestras metas. ¿Quieres un mejor trabajo? Entonces prepárate, estudia. Toca puertas, aunque se cierren, porque una se va a abrir y será la correcta. ¿Quieres restaurar tu familia? Empieza por ti. Cambia tus actitudes, pide perdón. Siembra amor, aunque recibas rechazo. Porque el que camina en fe no espera ver cambios para empezar. Empieza y entonces ve los cambios. Hay una historia sumamente poderosa en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Jesús habla de una viuda que, día tras día, iba a insistirle a un juez injusto que le hiciera justicia. Y aunque al principio él no quería atenderla, la Biblia dice que, por su persistencia, por no rendirse, ese juez terminó cediendo. ¿Y sabes cuál fue la enseñanza que Jesús nos dejó con esa parábola? Que si incluso un juez injusto puede ceder ante la fe perseverante, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial responderá a aquellos que claman con fe y no se rinden? Tu constancia es la evidencia viva de tu fe. Tu persistencia habla más fuerte que cualquier discurso. Cualquiera puede decir, yo creo. Pero no cualquiera sigue intentando después de una caída. No todos siguen tocando cuando la puerta parece cerrada con candado de hierro. Pero el que sigue, el que insiste, el que no suelta, ese es el que termina viendo el milagro. Tal vez tú llevas tiempo esperando, orando, creyendo, pero al mismo tiempo dudando. Te has frenado, has puesto excusas. No tengo tiempo. Ya es muy tarde para mí. No tengo los recursos. Nadie me apoya. Déjame recordarte algo. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo. Moisés tartamudeaba. David era el menor y el menospreciado. Esther era huérfana, y aún así, todos fueron instrumentos poderosos en las manos de Dios. ¿Sabes qué tenían en común? Que se atrevieron, que no se quedaron atados a sus excusas, que actuaron con lo que tenían. Porque la fe no necesita condiciones perfectas, solo necesita una voluntad dispuesta. Dios se encarga del resto. Así que deja de esperar que todo se acomode para comenzar. Empieza hoy, con lo que tienes, desde donde estás, con lo poco o mucho que sabes, aunque tengas miedo. Porque mientras tú caminas en fe, Dios camina contigo. Tercera parte, las voces que apagan tu fe y cómo callarlas. Algo que muchas veces no notamos es que la fe no muere de golpe. Se apaga poco a poco, cuando empezamos a prestarle atención a las voces equivocadas. Y no me refiero solo a lo que otros dicen. A veces, la voz que más apaga tu fe es la tuya. Esa voz interna que te dice, no puedes, no eres suficiente, ya fracasaste muchas veces, eso no es para ti. ¿Te ha pasado? Que estás motivado, lleno de esperanza, convencido de que sí se puede. Pero de repente llega alguien y, sin darse cuenta, te lanza una palabra como piedra. Una crítica, una burla, un comentario negativo. Y sin que te des cuenta, una semilla de duda empieza a crecer. Y luego tú mismo te encargas de regarla cada vez que piensas, mejor no lo intento. Es muy difícil. Seguro no va a funcionar. La fe necesita un ambiente donde pueda respirar. Y si vives rodeado de voces que solo saben decirte que no puedes, o si tú mismo repites esas frases de derrota, estás cerrando el espacio donde tu fe debería florecer. Recuerda lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo que escuchas alimenta lo que crees. Por eso es vital que aprendas a filtrar las voces que permites entrar a tu vida. No puedes estar llenándote de la palabra de Dios por la mañana
y luego pasar el resto del día escuchando personas que viven desde el miedo, la crítica o la envidia. No puedes estar escuchando palabras de muerte y esperar cosechar vida. Y cuando te hablo de silenciar voces, no te digo que te aísles del mundo, pero sí que pongas límites, que aprendas a reconocer qué personas están apagando tu llama y que decidas proteger lo que Dios está haciendo en tu corazón. Porque el enemigo no siempre viene con un gran ataque. A veces lo único que necesita para frenarte es debilitar tu fe con pequeñas dudas todos los días. Mira esto, incluso Jesús tuvo que enfrentarse a lo mismo. En Marcos 5, cuando fue a resucitar a la hija de Jairo, la Escritura dice que, al llegar a la casa, había un ambiente de llanto, gritos y desesperanza. Todos decían que la niña ya estaba muerta. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Echó a todos fuera. Se quedó solo con los que sí creían, porque la fe no puede crecer en un ambiente de ruido y miedo. La fe necesita silencio, espacio y compañía que crea contigo. Entonces te pregunto, ¿qué voces estás permitiendo en tu vida? ¿A quién estás escuchando más? ¿Qué tipo de palabras te estás repitiendo cada día? Si todo lo que recibes son frases que apagan tu ánimo, críticas disfrazadas de consejos, opiniones llenas de miedo y sin dirección divina, entonces tu fe no está respirando. Y lo que no respira, termina por apagarse. Es momento de despertar, de tomar autoridad sobre tus pensamientos, de dejar de permitir que cualquier voz entre a tu mente sin filtro. Es momento de decidir con intención qué vas a creer y qué vas a desechar. Ya no más darle espacio a esa voz que susurra. No puedes. Reemplázala con la verdad eterna que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Empieza a rodearte de fe. Escucha prédicas que enciendan tu espíritu, alabanzas que te levanten, versículos que te recuerden quién eres en Dios. Rodéate de personas que te edifiquen, de testimonios reales que hablen de milagros, de imposibles que Dios hizo posibles. Llénate de historias que alimenten tu esperanza, porque la fe se despierta con lo que escuchas. Y si hoy no tienes a nadie que te hable con fe, entonces empieza tú. Háblale a tu alma, proclámate vida. Haz como el salmista que decía, alma mía, alaba a Jehová. Eso no era una emoción, era una orden, porque tu alma se cansa, pero tu espíritu tiene autoridad para levantarla. Declara con fe, habla con fe, piensa, respira, actúa con fe. El mundo ya tiene suficientes voces gritando miedo, caos y desesperanza. Pero tú no fuiste llamado a repetir lo mismo. Tú fuiste llamado a creer, incluso cuando todo a tu alrededor diga lo contrario. La fe que resiste el tiempo y no se rinde aunque parezca tarde. Una de las luchas más fuertes para quien camina con fe es la espera. Porque cuando oramos y decimos, Señor, yo creo, muchas veces esperamos que la respuesta llegue de inmediato. Pero Dios no trabaja según nuestros relojes. Él no tiene prisa, y eso, muchas veces, cuesta entender. Vivimos en un mundo de lo instantáneo, donde todo se quiere para hoy, para ahora, ya. Pero la fe verdadera, la fe madura, se fortalece con el paso del tiempo. Porque hay un momento difícil que todos atravesamos. Cuando creemos y no pasa nada. Cuando oramos y no vemos respuesta. Cuando sembramos y no hay fruto. Es en ese silencio donde muchos bajan los brazos. Donde el enemigo susurra, ¿ves? Nada cambia y el corazón cansado empieza a preguntarse, ¿será que Dios en verdad me escuchó? Pero escucha esto con el alma. Dios no se olvida de lo que promete. El tiempo de espera no es un castigo, es un proceso. No es que Dios se haya ido, es que está trabajando en lo profundo de ti, preparando el escenario, formando tu carácter, acomodando todo para lo que viene. Piensa en Abraham. Dios le prometió descendencia, le dijo que sería padre de multitudes, pero pasaron años, muchos años. Su cuerpo envejecía, su esposa también.
Todo en lo natural decía, es imposible. Pero Abraham siguió creyendo, y fue precisamente esa fe que resistió el paso del tiempo, la que lo convirtió en un ejemplo eterno. Romanos 4:20 dice, tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Lo ves? No solo no dudó, sino que se fortalecía mientras esperaba. Porque cuando tu fe resiste el tiempo, ya no solo estás esperando un milagro, te estás convirtiendo en una nueva persona mientras esperas. Y eso es lo más valioso. Dios no solo quiere darte un sueño, quiere formarte para que puedas sostener ese sueño. Porque si te da algo antes de tiempo, podría destruirte en lugar de bendecirte. Por eso muchas veces Dios retrasa una respuesta, no porque no quiera dártela, sino porque te ama tanto, que prefiere fortalecerte primero. Ahora quizá tú dices, pero yo ya llevo años esperando. He llorado, he confiado, he orado con todo mi corazón. ¿Por qué aún no pasa? Y créeme, te entiendo. No hay respuestas fáciles para esa pregunta. Pero sí hay una verdad firme que puedo asegurarte. Tu fe no es en vano. Dios ve cada lágrima. Dios escucha cada oración. Y aunque hoy no entiendas, Él está obrando en silencio. Isaías 60:22. Nos deja una promesa que sostiene el alma. A su tiempo, yo, Jehová, apresuraré las cosas. Mira qué belleza. Dios dice que llegará el momento en que todo lo que parecía detenido comenzará a fluir. Lo que parecía lento se acelerará. Lo que parecía imposible sucederá. Solo no sueltes tu fe, porque cuando llegue su tiempo, todo cobrará sentido. No será cuando tú lo digas, será cuando Dios lo determine. Y cuando ese momento divino llegue, no habrá fuerza humana ni infierno que pueda detener lo que Él ya preparó para ti. Así que no te rindas ahora, aunque el milagro aún no se haya manifestado. No apagues tu fe solo porque sientes que está tardando. Porque justo antes del cumplimiento, la batalla se intensifica. Muchos se rinden justo antes del amanecer. Justo cuando estaban a punto de ver lo que tanto anhelaron. Resiste, aférrate, mantente firme. No dejes de orar, no dejes de declarar vida, no dejes de soñar. Porque la fe que resiste el tiempo es la que conquista el corazón de Dios. Y esa fe, aunque esté llena de lágrimas, de cansancio y de lucha, tarde o temprano verá cumplido lo que esperó con todo el alma. Cuando tu fe impacta a otros sin que te des cuenta, hay algo maravilloso que muchas veces olvidamos. Cuando tú decides creerle a Dios, no solo estás cambiando tu historia, estás marcando la de otros. Porque la fe, aunque parezca silenciosa, se nota. Se nota en cómo enfrentas la vida, en cómo te levantas después de caer, en cómo sonríes aún con el corazón roto, en cómo confías, aunque no todo tenga sentido. Y créeme, hay ojos puestos en ti, gente que nunca te ha dicho nada, pero te observa, y al ver que tú sigues firme, caminando con fe, aunque todo esté en contra, ellos también se animan a creer. Tu perseverancia, tu decisión de no rendirte, habla más fuerte que 1000 sermones. ¿Quieres una prueba? En Marcos capítulo 2, se nos cuenta de un paralítico que no podía llegar solo a Jesús, pero sus amigos, con fe determinada, lo subieron al techo y lo bajaron por una abertura para presentarlo ante el Maestro. Y lo más impresionante es lo que dice el verso 5. Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». ¡Wow! Jesús vio la fe de los amigos, y eso fue suficiente para desatar el milagro. Eso nos enseña que tu fe puede abrir cielos para otros, que tus oraciones pueden proteger, restaurar, liberar, no solo tu vida, sino la de tu familia, de tus hijos, de gente que ni conoces. Tal vez hoy estás luchando en silencio y crees que es una batalla privada, pero no es así. Tu fe está dejando legado. Cada vez que oras por ese hijo que se ha alejado, aunque él no quiera escuchar,
estás sembrando eternidad en su camino. Cada vez que decides seguir confiando, incluso en medio de un matrimonio desgastado, estás dejando una marca en los que te rodean. Cada vez que eliges no rendirte cuando todo te invita a soltar, estás escribiendo una historia de fe que servirá de esperanza a alguien más. Y no necesitas ser perfecto. No hace falta que seas pastor, líder o famoso. Solo necesitas vivir lo que crees. Tomar tu Biblia. Orar desde el corazón, hablar con verdad y con amor. Seguir creyendo cuando todo parece perdido. Esa vida vivida en fe es el mayor testimonio que puedes dar, porque la fe verdadera no siempre hace ruido, pero cambia el ambiente. Hay hogares que sanan porque uno solo se atrevió a creer. Hay lugares de trabajo que se transforman porque alguien prefirió confiar en Dios antes que quejarse. Hay corazones duros que comienzan a ablandarse porque alguien a su lado se mantuvo firme, sereno y lleno de esperanza. No subestimes el poder de tu fe. Aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo mencione, Dios lo ve. Y hay personas que, aunque no digan ni una palabra, están recibiendo fuerza al verte caminar. Tal vez no lo sabes, pero tú estás siendo un reflejo viviente de lo que significa confiar, perseverar y no soltar la promesa, aunque todo grite lo contrario. Y esto es lo más hermoso. Tu fe no es solo un regalo personal, es una antorcha encendida. Y cada vez que tú decides seguir adelante con Dios, aunque tiemble tu voz, aunque tengas miedo, enciendes otras antorchas en el camino. Así que no te detengas, no te calles, no te escondas, porque mientras tú caminas con fe, estás haciendo que otros también crean que sí se puede. Lo que parece el final, muchas veces es el principio. Hay momentos en los que sentimos que ya no hay más que intentar, que todo falló, que llegamos al límite. Pero justo ahí, en ese lugar donde se acaba nuestra fuerza, es donde empieza la intervención divina. Sexta parte. Lo que parece el final. Muchas veces ese es justo el inicio. A veces llegamos a ese punto donde ya no hay fuerzas, donde todo lo que intentamos falló, donde sentimos que no queda absolutamente nada. Y es ahí, justo en ese lugar oscuro, silencioso y lleno de incertidumbre, donde sucede lo más inesperado. Dios aparece. No como alguien que viene a juzgar, sino como un padre que se acerca con ternura en medio del dolor más profundo. Dios es especialista en llegar cuando el corazón está hecho pedazos, cuando el alma ya no tiene palabras, cuando lo único que sentimos es vacío. Él no se alimenta de nuestro sufrimiento, pero sí actúa poderosamente cuando ya no dependemos de nosotros mismos, cuando soltamos el control y le decimos con honestidad: no puedo más, haz lo que tú quieras. La fe más auténtica no es la que se muestra cuando todo parece posible, sino la que sobrevive aun cuando todo parece perdido. Cuando lo que soñaste no se cumplió, cuando lo que amaste se fue, cuando la oportunidad que esperaste nunca llegó. Tal vez estás justo ahí ahora. Tal vez sientes que tus oraciones fueron ignoradas, que tus lágrimas cayeron al suelo sin respuesta, que tu fe se debilitó. Y en medio de ese quebranto, de ese silencio profundo, hay una voz en tu interior que susurra con fuerza: este es el final, pero no lo es. Cuando caminas con Dios, los finales no son más que escenarios disfrazados, donde Él puede revelar su gloria. Es en las tumbas donde Jesús llama a los muertos a la vida. Es en medio del naufragio donde calma la tormenta. Es en la escasez donde multiplica lo poco. Porque Dios no necesita abundancia para obrar, solo necesita un corazón rendido. A veces Él permite que todo se acabe para mostrarte que Él es tu verdadera fuente. Y es que mientras creas tener el control, no dejas espacio para que Él actúe. Pero cuando todo se te escapa, cuando no puedes más, ahí es cuando te rindes. Y ahí, Él toma el timón. Es el lugar donde ya no sabes a dónde ir, donde no encuentras salida. Es el inicio de una fe pura, esa fe que brota entre lágrimas, que no tiene adornos, que solo dice:
Señor, haz tu voluntad. Esa fe tiene un poder que transforma todo. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, hay una historia que conmueve el alma. Una viuda llega angustiada al profeta Eliseo. Ya no tiene nada. Sus acreedores quieren llevarse a sus hijos como esclavos porque no puede pagar. Imagínate su dolor. Pero Eliseo le pregunta algo clave. ¿Qué tienes en casa? Ella responde, solo una vasija con un poco de aceite. Solo eso. Pero ese poco en manos de Dios fue suficiente para un milagro. El aceite se multiplicó tanto que no solo pagó su deuda, sino que le quedó suficiente para vivir. ¿Te das cuenta? Aunque creas que no tienes nada, si tienes un poco de fe, Dios puede hacer algo glorioso. Tal vez te queda solo una oración sincera, tal vez solo una lágrima, tal vez una pequeña semilla de fe. Pero eso basta. El cielo no responde a cantidades, responde a corazones dispuestos. Dios no necesita grandeza, necesita sinceridad. Un espíritu que diga, no entiendo lo que pasa, pero confío en ti. Una voluntad que se levante y diga, me siento en el suelo, pero me voy a levantar una vez más. Y puede que tú estés ahora en ese lugar, rodeado de ruinas, sintiendo que la historia se acabó. Pero no te equivoques, Dios no ha dicho su última palabra. Si aún puedes creer, aunque sea un poco, aún puedes ver lo imposible hacerse realidad. Porque el que cree, nunca está solo. Aunque todo a tu alrededor se derrumbe, aunque te falte todo, si tienes a Dios, tienes todo lo que necesitas. Y eso que parecía ser tu final, tal vez es solo el lugar exacto donde Dios va a comenzar tu capítulo más glorioso. Séptima parte. Aunque tú dudes, Dios sigue fiel. Tal vez hoy sientes que lo arruinaste todo, que por tus errores Dios se alejó, que ya no hay vuelta atrás, que esa promesa que alguna vez te llenó el corazón, simplemente expiró. Pero escúchame con el alma, no es así. Lo que Dios prometió no se cancela por tus caídas, ni por tus debilidades, ni siquiera por tus dudas más profundas. Dios no es como los humanos. Nosotros amamos con condiciones, perdonamos hasta cierto punto, retiramos el apoyo cuando alguien nos decepciona. Pero Dios no actúa como nosotros. Él no te abandona cuando fallas, al contrario. Se acerca aún más porque no está buscando perfección, está buscando corazones necesitados. Y si alguna vez pensaste, ¿cómo va a cumplir Dios su promesa si yo ya me alejé tanto? La respuesta es simple y poderosa. Porque la promesa fue de Él, no tuya. Fue Él quien habló, quien te llamó, quien te marcó con un propósito. Y si Él lo dijo, Él mismo se encargará de cumplirlo, aunque tú ya no tengas ni fuerzas para seguir creyendo. Mira la historia de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Era un hombre justo, que oró por años por un hijo. Pero cuando por fin se le aparece un ángel y le anuncia que su esposa concebiría, Zacarías no lo creyó, y por su duda quedó mudo. Pero ¿sabes qué? El milagro sucedió igual, porque cuando Dios dice que algo va a pasar, no hay silencio, duda ni debilidad que detenga su mano. Eso nos enseña que a veces Dios cumple en silencio, cuando ya no puedes gritar tu fe, cuando solo puedes sostenerte de un suspiro, cuando tu esperanza tambalea. Él sigue actuando, porque sus planes no dependen de tu fuerza, sino de su fidelidad inquebrantable. Y si hoy estás roto, lejos de tu mejor versión, lleno de preguntas sin respuestas y sintiéndote indigno, levanta tu mirada, porque Dios no ha cambiado. Su fidelidad no depende de cómo te sientes, sino de quién Él es. Y lo que Él te prometió, sigue vivo, aún late. Y quizás tú me digas, ¿cómo voy a creer otra vez si tantas veces me ilusioné? ¿Y tantas veces me decepcioné? Entonces, déjame decirte esto. No pongas tu fe en los resultados. Pon tu fe en aquel que hizo la promesa. Porque cuando tu confianza está en Dios, aunque todo se derrumbe, tu alma permanece firme, porque Él no se va, Él no cambia,
Él sigue obrando incluso cuando tú ya no lo ves. Créelo con todo tu ser. Lo que Dios comenzó en ti, Él lo va a terminar. Lo que Él te mostró en oración, lo cumplirá. No importa cuántos años hayan pasado. No importa si ya nadie cree, incluso si tú mismo ya no sabes cómo volver a tener esperanza. Dios es fiel, y lo que Él promete jamás se le olvida. Octava parte. La fe también es obedecer cuando nada tiene sentido. Todos queremos que Dios nos hable, que nos dé señales, que nos muestre el siguiente paso. Pero, ¿estamos dispuestos a obedecer incluso cuando no entendemos? Eso también es fe. La fe no es solo esperar lo que anhelas, sino hacer lo que Él te pide. Incluso cuando tu mente no lo comprende. Incluso cuando tu corazón está temblando. A veces Dios te pide cosas que duelen, que no encajan con tu lógica. Perdonar al que te hirió, soltar una relación que te consume, alejarte de ambientes que te alejan de Él, tomar decisiones difíciles sin garantías. Y claro, en lo humano eso confunde, duele, confronta. Pero en lo espiritual, abre puertas que no sabías que existían. Obedecer cuando todo tiene sentido es fácil. Pero obedecer en la incertidumbre, en el silencio, en el dolor, ahí es donde nace la fe que mueve montañas. Esa obediencia que nadie aplaude, esa entrega silenciosa que solo tú y Dios conocen, tiene poder. ¿Recuerdas a Noé? Dios le pidió que construyera un arca en tierra seca, sin señales de lluvia, sin evidencia visible de lo que venía. Todos se burlaban, todos lo creían loco. Pero él no dudó, no pidió explicaciones, no esperó nubes grises. Él obedeció. Y esa obediencia salvó su vida, la de su familia y de toda una generación. Y tal vez eso es lo que Dios está esperando de ti. Que obedezcas aunque no entiendas, que te muevas aunque no veas, que tomes ese paso de fe aunque parezca pequeño e insignificante. Porque a veces, un acto simple de obediencia es el punto de partida de un milagro eterno. A veces Dios te dice, aléjate de esa persona, cierra esa puerta, haz silencio, vuelve a empezar. Y aunque en el momento no lo comprendas, cada acto de obediencia abre un espacio para su gloria. La fe que transforma desde adentro. A veces, Dios te pide soltar cosas que forman parte de tu rutina, tu zona segura, tu comodidad. Y sí, puede doler, puede que no lo entiendas. Pero tener fe no es solo creer que todo saldrá bien, es tener el valor de obedecer incluso cuando no tienes todas las respuestas. Porque la obediencia de hoy puede ser la protección de mañana. Jesús nos dio el ejemplo más poderoso en Getsemaní. Sabía que la cruz lo esperaba, que el sufrimiento venía, y aún así oró. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la esencia de la fe real, poder pedir. Sí, pero estar dispuesto a aceptar lo que Dios decida. No se trata solo de que Dios cumpla tus planes. Se trata de que confíes tanto en Él, que estés dispuesto a seguirlo aunque su plan no se parezca al tuyo. Eso cuesta, porque queremos una fe que nos dé milagros, respuestas rápidas, caminos fáciles. Pero la fe verdadera también te lleva por procesos dolorosos, por silencios que duelen, por caminos que estrechan el alma. Y ahí, en medio de lo que no entiendes, obedecer es tu mayor acto de adoración. Pregúntate, ¿hay algo que Dios te pidió y no has hecho por miedo, por dudas o por comodidad? Tal vez justo eso que te has negado a entregar es lo que está bloqueando lo que tanto estás esperando. No esperes a tener todo claro. Dios no siempre te dará los detalles, pero si aprendes a obedecer sin entender, verás lo imposible tomar forma. Dios nunca te pide algo para destruirte, al contrario, lo hace para formarte, protegerte y prepararte para algo mucho más grande. Porque antes de darte lo que sueñas, Él quiere que tu interior esté listo para sostenerlo. Muchos piensan que lo que necesitan es un cambio externo, pero a veces lo que más urge es una transformación interna. Puedes tener éxito, lograr metas, ser admirado,
Pero si por dentro estás roto, vacío, con heridas sin sanar, todo eso pierde sentido. Dios quiere darte más que logros, quiere darte paz, una paz que venga del alma, no de las circunstancias. Antes de cumplir promesas, Dios muchas veces te lleva a un proceso donde te confronta contigo mismo. Te muestra lo que aún duele, lo que no has soltado, lo que te ata al pasado. Y aunque ese proceso incomode, también te libera. En Lucas 8, una mujer llevaba 12 años enferma. Lo intentó todo. Médicos, remedios, soluciones humanas. Pero nada funcionó. Hasta que un día tocó el borde del manto de Jesús y fue sanada. Pero lo más impactante no fue su sanidad física. Fue lo que Jesús hizo después. Se detuvo, la buscó, la miró a los ojos y le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz». No solo sanó su cuerpo, sanó su alma. Tú también puedes estar cargando heridas desde hace años. Puede que hayas logrado mucho, pero sigues sintiendo que algo dentro de ti está roto. Tal vez te cuesta amar, confiar, empezar de nuevo. Dios lo sabe. Por eso estás aquí, leyendo esto. Porque Él quiere comenzar contigo desde dentro. La fe no solo te impulsa hacia tus sueños, también te confronta con lo que has evitado, no para exponerte, sino para sanarte, para que cuando llegues a donde tanto anhelas, lo hagas con un corazón sano, firme, lleno de paz. Dios no tiene prisa por llevarte a la meta. Le importa más formarte para que puedas sostener lo que Él quiere darte. Porque, ¿de qué sirve que llegues lejos si tus heridas internas sabotean tus bendiciones? Si tus decisiones están basadas en el miedo y no en la sabiduría. Por eso, deja que tu fe entre también en tus emociones, en tu historia, en tu pasado. La fe que solo cambia lo externo es superficial, pero la que transforma tu interior, esa sí te cambia la vida. Y sí, dolerá, llorarás, te sentirás vulnerable. Pero cada herida que entregas a Dios, Él no solo la sana, la convierte en un testimonio. Cuando Dios te llama, no te pide perfección, solo un corazón dispuesto. Hay una mentira que, si no la detectas a tiempo, puede robarte algo invaluable: tu fe. Esa voz interna que susurra: el llamado de Dios no es para mí. Es para los que saben hablar, para los que tienen recursos, para los que ya tienen todo resuelto. Pero eso no viene de Dios. Eso es una trampa que te detiene antes de comenzar. Dios no está buscando a los más capaces, a los más preparados, ni a los más elocuentes. Él está buscando a los que tienen el corazón abierto para decirle con humildad: Señor, aquí estoy. No tengo todas las respuestas, pero si tú me guías, yo te sigo. Porque Él no necesita tu experiencia, necesita tu obediencia. Mira a Moisés. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel, lo primero que hizo fue resistirse. Se excusó, que no sabía hablar, que nadie lo escucharía, que no era suficiente. Pero Dios no le compró esas excusas. Le dijo con firmeza: ¿acaso no soy yo quien dio la boca al hombre? En otras palabras, no te fijes en lo que te falta. Mira a quién te está enviando. Ese mismo mensaje te lo dice Dios hoy. Deja de enfocarte en tus limitaciones y empieza a mirar su grandeza. Porque cuando Él llama, también equipa. Cuando Él escoge, también respalda. Y lo que tú crees que es una debilidad, puede ser justo lo que Dios use para glorificarse a través de ti. Muchas veces, somos nosotros mismos quienes nos detenemos. Nos saboteamos diciendo: no tengo estudios, soy tímido, fallé demasiadas veces, vengo de una familia rota. Pero si lees la Biblia, te darás cuenta de algo impresionante. Dios siempre usó a personas con cicatrices. Pedro era impulsivo. Pablo persiguió a los cristianos. Rahab era una prostituta. Gedeón dudaba hasta de su sombra. Y sin embargo, todos ellos marcaron la historia. ¿Por qué? Porque no se trataba de lo que eran, sino de a quién decidieron creerle. Dios no necesita instrumentos perfectos.
Él necesita corazones rendidos. Si tú decides creerle, aunque no tengas todo claro, aunque te falten los recursos, aunque sientas miedo, Dios va a empezar a moverse contigo. Y cuando Él se mueve, lo imposible se vuelve posible. Porque tu debilidad se convierte en testimonio. Y los que te veían pequeño, insignificante, serán testigos de cómo Dios te levanta. No por lo que tú lograste, sino por lo que Él hizo a través de tu fe. Recuerda esto, Dios no busca superhéroes. Busca gente dispuesta, quebrantada, que se atreva a decir, Señor, si tú quieres usarme, aquí estoy. Él no escoge por apariencia, por currículum o por habilidades. Él escoge por propósito. Y si estás leyendo esto, es porque tú también tienes uno. Así que basta de menospreciarte, basta de decir, yo no puedo. Porque con Dios de tu lado, puedes más de lo que jamás imaginaste. Puedes ser canal de sanidad, restaurar familias, comenzar proyectos que bendigan a miles, dejar una huella eterna. Pero todo empieza con una decisión valiente, un sí sencillo, honesto, en medio del miedo. Un sí que dice, no sé cómo, pero confío en ti, Señor. Y ese sí, por más pequeño que parezca, es todo lo que Dios necesita para comenzar una obra extraordinaria en tu vida. Cuando la fe te transforma antes de transformar tu realidad. Una de las obras más poderosas que Dios hace a través de tu fe no es cambiar lo que te rodea, sino cambiarte a ti. Y eso muchas veces lo olvidamos. Creemos que tener fe es ver que todo se acomode, que el milagro llegue rápido, que las puertas se abran sin esfuerzo. Pero Dios no siempre busca cambiar tu situación primero. A veces, quiere transformarte a ti dentro de esa situación. Porque Él sabe que si cambia tu realidad externa sin cambiar tu corazón, entonces volverás a cometer los mismos errores. Pero si tu interior se fortalece, si tu fe se arraiga, entonces cualquier realidad futura se convierte en terreno fértil para la bendición. Esa es la fe verdadera. No solo espera algo de Dios, también permite que Dios haga algo dentro de ti. La fe que te cambia desde adentro. Cuando la fe comienza a crecer en tu vida, no solo cambia tus circunstancias, empieza por cambiarte a ti. Tus pensamientos se transforman. Tu forma de ver las cosas se vuelve más clara. Ya no reaccionas igual, ya no te hundes tan fácil, ya no respondes con miedo. Porque la fe no solo abre puertas externas, también abre ventanas internas, de entendimiento, humildad, madurez, paciencia y fortaleza. Mira la historia de José en Génesis. Dios le dio un sueño, un propósito inmenso, pero antes de ver ese sueño hecho realidad, pasó por el pozo, la esclavitud, la calumnia, la cárcel, el olvido. ¿Por qué tanto dolor? Porque Dios no solo quería llevarlo al palacio, quería prepararlo para sostener ese palacio sin perder el corazón. Si José hubiera llegado al trono sin proceso, tal vez el orgullo lo habría destruido. Pero como Dios lo formó en el sufrimiento, llegó con un carácter forjado por el fuego. Ya no era el joven presumido que soñaba en voz alta. Era un hombre que sabía lo que significaba el dolor, el abandono, la espera, el perdón. Y esa transformación fue parte del milagro. Lo mismo pasa contigo. Dios no está ignorando tu fe, la está usando para formarte. Cada oración que parece no tener respuesta te enseña a perseverar. Cada puerta cerrada fortalece tu confianza. Cada caída te hace depender más de su gracia. Porque para Dios es más importante en quién te estás convirtiendo que lo que estás logrando. Así que deja de medir tu fe solo por lo que has conseguido. Mídela por lo que está cambiando en tu interior. Pregúntate con honestidad: ¿tengo más paz que antes? ¿Confío más que ayer? ¿Reacciono con menos miedo? ¿Perdono más fácil? ¿Amo con más libertad? ¿Me estoy rindiendo menos? Si tu respuesta es sí, aunque no hayas visto aún el milagro, entonces tu fe está viva. Estás avanzando. Estás creciendo. Dios es un Padre sabio. No quiere solo verte llegar a tus metas. Quiere verte madurar en el camino.
porque lo que logres con Él vale infinitamente más que cualquier logro sin Él. Así que celebra tu proceso, aunque no entiendas todo, aunque aún no veas la salida. Si tu fe está cambiando tu interior, ya estás más cerca de tu propósito, porque cuando tú cambias, todo a tu alrededor comienza a alinearse. Ese es el verdadero poder de la fe. No solo transformar lo externo, sino hacer de ti una nueva persona, más fuerte, más libre, más parecida al corazón de Dios.